Y al final todo indica, por lo que fueron los mensajes de José Antonio Meade de las últimas horas, que se va, y lo pregunto, ¿se va a encarnar en Nestora Salgado la discusión sobre el tema del planteamiento de la amnistía de Andrés Manuel? No, verdaderamente Eso no. dejó en el tuit último Meade. No, a ver, no se va, digamos, ella no es la encarnación del tema. O sea, ustedes lo van a plantear de esa manera. Es un caso que nosotros vemos con preocupación y la verdad hemos sido consistentes desde el principio de que supimos de esta propuesta de Andrés Manuel de querer dar amnistía, y la hemos criticado aquí y hemos hecho contrastes aquí. José Antonio Meade ha sido consistente, es decir, no es como que ayer empezó a plantearlo, ¿no? Nos parece inaceptable que en este país de millones de víctimas se esté pensando en en establecer un diálogo y en establecer una negociación con los criminales y no, por otro lado, proteger los derechos de las víctimas. Entonces, me parece que está muy claro cuál es nuestra posición. Si bien lo argumentó en el debate, no significa que ese es nuestro único eje de movimiento sobre este punto en particular. Al contrario, es un caso que nos preocupa, como también hemos sido muy vocales en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, y lo mismo, ¿no? Y yo espero que el tribunal, por cierto, decida correctamente, porque también consideramos que hay un impedimento para que sea electo senador de la República, y ojalá que no lo sea. Jesús, para cerrar. Sí, bueno, eso lo determinará el Tribunal Electoral en ambos casos, si corresponde a su derecho ser o no senadores, pero yo creo que aquí sí hay que ser muy puntuales en dos cosas. Uno, la criminalización pública de los luchadores sociales trae consecuencias. Nestora denuncia que después de la declaración de Meade en el debate, ametrallaron la casa de su hija. Nosotros pedimos garantías para todos los candidatos, y en particular para Nestora, porque ha sido señalada como delincuente, sin base. El testimonio, pues, que se haga valer ante el juez, ante un proceso. No, ahora sí que se está violando el debido proceso a una persona, juzgándola de antemano. Perdón, pero Meade no es juez. Y aquí, aclaro, el proceso de paz que se propone desde el lado de Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto de Alternativo de Nación, no estamos promoviendo ni siquiera el diálogo, ni mucho menos pactar con criminales. De lo que se trata es de un proceso de construcción y reconciliación que tiene como base, pues, cambiar la política, ahora sí, de criminalización sobre los luchadores sociales y el uso de la fuerza como única política para combatir la inseguridad. Creo que hay que construir otras bases, y esa es la reflexión a la que está llamando. Exagerar, irse al extremo de que se está queriendo legalizar lo ilegalizable, que es la impunidad. No se puede legalizar crímenes de lesa humanidad. Hay pendientes, yo decía, Ayotzinapa. Tienen que juzgarse a los responsables del Estado que están involucrados, y que no se ha investigado a fondo, y que la mentira histórica de la Procuraduría se ha caído una y otra vez. El proceso está en curso, y sí, me parece que hay autoridades. Por eso nosotros decimos autoridades sujetas a proceso. Ahí está el exalcalde, que por cierto, pues lo apoyó Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que, digamos, no viene Mira, mucho falta al caso investigar el papel del Ejército, falta investigar el papel de la Policía Federal, falta investigar las cámaras del C4 que no funcionaron y que estaba el registro. Hay pruebas de que hubo gente de inteligencia militar al pendiente de lo que estaba sucediendo en Iguala, y no se procedió. Eso tiene responsabilidad, y eso se llama un crimen de lesa humanidad que tiene que ser juzgado, y parte de la justicia, de los pendientes de justicia. Pero el PRI ha heredado, como Calderón heredó una patria de cementerios, una patria de muerte. Nosotros queremos cambiar esa política, y por eso a lo mejor duele decir que no creemos en esta política de guerra. Estamos contra la guerra contra las drogas, porque es una guerra de Estados Unidos con muertes mexicanas. Entonces queremos cambiar esta lógica, y por eso ponemos en el centro la paz y el diálogo y la reconciliación. Nos hubiera encantado escuchar realmente el posicionamiento de Andrés Manuel sobre una relación bilateral seria para abordar este tema, pero desafortunadamente, pues en el debate lo único que escuchamos son lugares comunes, y lo único que escuchamos es que él va a hacer entrar en razón a Trump o por buena voluntad o por decreto, por autoridad moral, decía. Por su autoridad moral, ¿no? Es decir, yo lo voy a hacer entrar en razón. La verdad es que nos quedó mucho a deber, Andrés Manuel, en ese punto que tú estás planteando, de cómo plantear una relación bilateral que verdaderamente resuelva el conflicto y los grandes problemas que tenemos acá. Yo creo, sí, bueno, comparto varias cosas de las que ha dicho Mariana, no solo nos ha quedado de ver. Me parece que hay ahí
un problema de estar ayuno de ideas en muchas de las cosas que se están poniendo sobre la mesa. Déjenme retrotraerme al otro tema que se plantea, porque tengo una extraordinaria diferencia con lo que ha planteado Jesús. A ver, las amnistías, Jesús, no pueden ser un asunto que decida... es el Congreso el que decide. Nada más que López Obrador, y basta verlo en las entrevistas que ha dado, ha dicho cosas como la siguiente. A partir del 2 de julio, declaró, todo lo que se haya hecho hasta el 2 de julio, una suerte de borrón y cuenta nueva, salvo algunos casos, dijo el de Ayotzinapa, dijo el de Overbridge. Oye, perdóname, López Obrador, aunque quiera regresarse a la época de López Portillo y aunque él se haya formado en eso, tiene que entender que está en otro país. Y que no, aunque él quiera cosas, en este país, él no puede decidir ese conjunto de cosas. Y digo una cosa más, tampoco el Congreso. En este país, quien puede y debe determinar si hay un perdón es una víctima. Nadie más. Ningún gobernante tiene derecho, ni ningún representante tiene derecho a otorgarle amnistías a quienes han cometido un delito. Entonces, ese talante autoritario de López Obrador, ese es justamente el que pone una distancia enorme, no, por cierto, en la lucha que todos debemos tener en este país contra la violencia, contra la guerra y en favor de la paz, sino en cómo conseguir aquello. Es decir, para nosotros, el tema fundamental es que no debe ser la lógica de la amnistía, sino la de la justicia, la que debe prevalecer, incluso con auxilio internacional, como el que hizo el GIEI, por ejemplo, que permitió conocer un conjunto de temas vinculados al caso de Ayotzinapa, como el que está ocurriendo en otras muchas naciones. Entonces, para nosotros la paz es el elemento sustantivo y fundamental, y algo nos distingue de fondo, Jesús, algo nos distingue y algo nos separa de fondo. Una cosa que tiene que ver con pensar que la política puede ser la voluntad de un solo hombre frente a la idea de que la democratización del gobierno debe darse con la pluralidad y la diversidad. Esa, así como el tema del fiscal, que quiere nombrar López Obrador, es una de las extraordinarias diferencias entre esta opción de cambio y esta otra opción de cambio. ¿Algo que decir? Sí, nosotros estamos por la democratización de este país. Y en el caso de la paz o de un proceso de paz, nosotros estamos promoviendo que sea a partir del diálogo con las víctimas y desde las víctimas como se tiene que construir este proceso. Por eso se propuso que el padre Solalinde y que Javier Sicilia fueran personas que encabezaran este proceso, porque han sido voces que están exigiendo paz con justicia y dignidad, que están pensando que solo puede haber paz sobre la base de la investigación de los delitos y sobre el castigo a quienes han cometido delitos, y también sobre la base de poder conciliar las comunidades. Entonces, es un proceso no solo judicial, es un proceso cultural, es un proceso político y social de reconciliación. A eso es un proceso que involucra al Congreso, que involucra al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y sobre todo a la sociedad. Entonces, yo creo que eso no podemos negarnos a que este país requiere para avanzar en ese proceso de democratización, buscar esa reconciliación a partir de un diálogo nacional. Eso es lo que estamos emplazando. Sí, pero los perdones, Jesús, no los otorga el candidato a Solo la presidencia de la República. 1, 2. Él no decide qué del pasado se estudia y qué no se estudia. Eso no puede ser. Es decir, el que él piense que así son las cosas en el país y que a partir de los... A ver, el tipo plantea una cosa que, a ver, hay que escucharlo, ¿eh? A partir del 2 de julio, perdón generalizado, ¿eh? Salvo los 2 casos que yo determine, todo lo demás es perdón generalizado. Y la corrupción política... Y la corrupción política... Y lo que ha pasado en este país, y lo que está pasando en Chihuahua, y lo que ha pasado en muchos otros, que es transversal a partidos y candidatos. Este no es un asunto solamente de un partido. ¿Y eso qué? ¿Eso ya? ¿Eso se debe terminar? No, es que el tema aquí es entre una que se presenta como una opción democrática, pero no lo está haciendo, Jesús. No lo está haciendo en términos del modo en que debe producirse un cambio político en México, que debe incluir... se le ocurrió en un evento, en donde estaba hablando con las víctimas, decir que el padre Solalinde y que Sicilia, oiga, eso no es serio. No, pura eso ocurrencia. No es serio. Y creo que esa opción de las ambigüedades calculadas,
de la narrativa que se hace permanentemente, es la que volvimos a ver en el debate, Carmen. Es una narrativa en donde otra vez lo que no hay, casi lo que nos ha dicho López Obrador, es, espérense a que yo gane y ya les voy a platicar lo que voy a hacer. Claro. No, espérese, maestro. En este país está surgiendo otro país que va a hablar en las urnas ese día y vamos a ver justamente qué es lo que pasa. Solo una aclaración, perdón. Andrés Manuel presentó un decálogo frente a las víctimas de compromisos, incluyendo la propuesta de Solalinde y de Javier Sicilia. No es una improvisación. Y ahí se habla. Pregúntale a Javier si le preguntó algo. O pregúntale a la persona que acaba de proponer en el debate, que le acaba de decir, por cierto, que no va. Perdón, si es improvisación no, y si es creerse, si es esta cosa fantástica. Ahí se le ocurrió, ¿verdad? Se le ocurrió en el debate. Es fantástica de verse en el espejo y decir, ahora voy a decidir, de verdad, es el viejo régimen, de verdad.